Esta es la tercera lección de esta serie que se titula La salvación en Cristo. En la primera lección hablamos acerca de la obra de Cristo en la cruz, esa obra expiatoria que Cristo llevó a cabo en la cruz de Calvario. Y en la segunda lección hablamos acerca del arrepentimiento. Dijimos que el arrepentimiento es el primer paso que la persona da para ser salva. ¿Salva de qué? Salva de la condenación a causa del pecado, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y también declara la palabra que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Cuando nos arrepentimos y creemos genuinamente se hace efectiva la salvación en nuestra vida. Dijimos que el arrepentimiento es sencillamente un cambio de mente, de emoción y de voluntad. Es cuando la persona en primer lugar entiende que ha pecado, entiende que es pecadora. Este conocimiento viene por la palabra de Dios. La palabra le muestra a la persona que está en pecado, que es pecadora. Luego entiende la persona su condición, esa condición caída, lejos, destituido de la gloria de Dios, y luego entiende cuál es el precio a pagar por su pecado, la condenación eterna. Entonces la persona toma la decisión de abandonar el pecado y volverse en obediencia a Dios. A partir de este momento la persona va recibiendo luz de la palabra al estudiarla y se va apartando paulatinamente o poco a poco de todo aquello que la palabra considera pecado o todo aquello que va en contra de los principios de Dios. Le va dando la espalda al pecado cada día, se va santificando cada día. Esto es el arrepentimiento. Dijimos que sin arrepentimiento no hay salvación y sin arrepentimiento tampoco hay crecimiento espiritual. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar el pecado y apartarnos del pecado es necesario para prosperar en la salvación de Jesucristo. Una vez que creemos en Jesucristo, estamos posicionados en Cristo. Y en Cristo debemos crecer, madurar y prosperar en esta salvación, porque estamos llamados a crecer y a madurar espiritualmente a fin de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Y el propósito de Dios para nuestra vida es que seamos como Jesús, que seamos capaces de expresar en nuestra vida el mismo carácter de Jesucristo. Para esto somos salvos. Dios nos salvó para alabanza de su gracia. Amén. El título de la lección de hoy es El hombre confía en Dios y trata acerca de la fe. Y dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos agradar a Dios con nuestra vida, pero para eso necesitamos la fe. La fe es un elemento básico en la experiencia de la salvación y lo es también a través de toda nuestra vida cristiana. Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. La persona no puede venir a Cristo, no puede reconocer a Jesús como su Salvador, arrepentirse y obedecerle si no cree que hay un Dios, si no cree en el mensaje de salvación. Hebreos 11:6 continúa así el texto. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Y luego San Juan 3:16, todos conocemos este texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la clave es creer. La persona debe creer. Amén. En esta lección vamos a ver justamente este aspecto, el aspecto de creer. Esto es cuando la persona se vuelve del pecado a Dios y pone toda su confianza en Jesús para el perdón de sus pecados y también para que se realice en su vida el cambio que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo en él. Cada paso que damos en este caminar cristiano debe ser un paso de fe. Amén. La fe es algo muy importante. La fe es importante. Dice la palabra, como hemos leído, que el que se acerca a Dios debe creer
que hay Dios. También dice la palabra que la fe es el medio por el cual nosotros llegamos a la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, como hemos leído. Para recibir la salvación, la persona debe darle la espalda al pecado, debe abandonar al pecado, ese es el arrepentimiento, y luego debe volverse a Dios en obediencia a su palabra. Y para esto necesitamos creer en Dios. Amén. Dios ha provisto todo lo necesario para la salvación. Nos ha dejado todo lo que necesitamos para que el hombre acceda a esa salvación y todo lo necesario para crecer y madurar espiritualmente a fin de cumplir con ese propósito que mencionamos recién, de expresar en nuestra vida el mismo carácter, expresar a Jesús a través de nuestra vida. Por el arrepentimiento nosotros eliminamos el obstáculo para recibir la salvación. Ese obstáculo es el pecado. El pecado impide recibir la salvación y luego por la fe aceptamos ese regalo de salvación. Yo no puedo confesar a Jesús como mi Salvador y recibir salvación si primero yo no me arrepiento y le doy la espalda al pecado. Amén. Marcos 1:15 dice así: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí vemos los dos términos, arrepentíos y creed. La versión Dios habla hoy lo traduce así: vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Vienen a ser dos cosas que ocurren simultáneamente, arrepentimiento y creer. El arrepentimiento y la fe son dos cosas que están muy ligadas. No podemos arrepentirnos de algo que no creemos que es verdad. No podemos arrepentirnos si no aceptamos que hemos pecado contra Dios. Si nos arrepentimos es porque creemos en el mensaje de salvación. Creemos lo que dice la Biblia, que hemos pecado. Amén. Son dos cosas inseparables. También podemos ver esto en Hechos capítulo 20, verso 21. Dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos también los dos términos: dejo el pecado, me aparto del pecado, me arrepiento y luego por fe soy aceptado en Cristo para salvación. Saber todas estas cosas son importantes para entender cómo funciona el proceso de salvación en nuestra vida y también para poder explicar cómo funciona la salvación a otras personas. Muchas veces decimos, tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador, etc. Y la persona no sabe quién es Jesús, qué hizo Jesús y por qué debe aceptar a Jesús. Y si sabemos todas estas cosas, nosotros vamos a poder explicarle a las personas ese plan de salvación, ese maravilloso plan de salvación que Dios ideó y llevó a cabo para salvar a la humanidad. Amén. Ahora, ¿qué es la fe? En este caso vamos a definir la fe como acto voluntario y actitud de una persona por las cuales pone su confianza total en algo, permitiendo que gobierne sus acciones. En el caso de los cristianos, ese algo es Dios. Nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Dios, permitiendo que sea Él el que gobierne nuestras acciones, el que gobierne toda nuestra vida, en todos los aspectos. Amén. A esto se refiere cuando dice en la oración modelo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Debemos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y el gobierno de Dios también en nuestra vida. Eso es creer. Amén. Nos rendimos a Dios en obediencia a su voluntad expresada en su palabra y esto lo hacemos como un acto voluntario. Esto es vivir en fe, porque la fe no es solo creer. La fe es creer y dar un paso más, obedecer. La fe implica creer, confiar y obedecer. No basta solamente con creer en Dios. La fe tiene dos aspectos, uno positivo y otro negativo, o uno pasivo y otro activo. Uno cree que Dios existe, pero luego debe hacer algo, porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Uno debe creer que existe Dios, que el mensaje de salvación es verdadero, pero luego debe hacer algo. Y ese algo es obedecer la palabra de Dios y aceptar el gobierno de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso también es parte de la fe.
No basta solo con creer, como dice Santiago 2:19. Dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, saben que Dios existe, pero ellos no se sujetan a la voluntad de Dios, al señorío de Dios. Están en rebeldía contra Dios. Esa fe no salva, esa fe no hace prosperar como cristianos. La fe que hace prosperar nuestro camino es esa fe que va acompañada de obras. Amén. Podemos decir que la fe significa abandonar toda confianza en nuestros propios recursos y depender totalmente de la misericordia y la gracia de Dios. Hebreos 10:22 dice así, acerquémonos pues con un corazón sincero delante de Dios, en plena certidumbre de fe. Esto significa que nuestra vida reposa en la sangre de Cristo y en su poder. Es una firme confianza en Dios, conscientes de su poder en nosotros. Esto trae tranquilidad, trae serenidad, trae paz a nuestra vida. Por ejemplo, Abraham, me gusta mucho este pasaje, lo he leído 1000 veces, Romanos 4:20, hablando de Abraham, dice así, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Este tipo de certeza, de certidumbre, este convencimiento trae tranquilidad, trae paz, trae confianza y convicción de que Dios puede hacerlo. Amén. Quiero hacer un paréntesis ahora y mencionar que hay varios tipos de fe. Está la fe natural. Todas las personas creyentes y no creyentes tienen una fe natural que está relacionada con el razonamiento humano. Tenemos la fe, tenemos la certeza y la convicción de que mañana el sol va a salir, ¿verdad? Cuando subimos a un avión, tenemos la convicción, la certeza, la confianza de que el piloto sabe lo que hace, que sabe manejar el avión, ¿verdad? Tenemos fe cuando dejamos a nuestros niños en la escuela, que cuando los vayamos a buscar, ellos van a estar ahí. Si no tuviéramos esta clase de convicción, no lo haríamos. No subiríamos nunca a un avión, no dejaríamos a los niños en la escuela y quién sabe lo que haríamos si no creyéramos que el sol saldría mañana. Amén. Dependemos de ciertas creencias que en el pasado hemos considerado como confiables. Esta es la fe natural que tiene todo ser humano. Luego está la fe salvadora. De esta fe hablamos en la primera lección. Esta fe se imparte al corazón por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Dice así la palabra en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta es la fe que Dios despierta en nuestro corazón al oír el Evangelio, y luego nosotros actuamos en base a esa fe, aceptando el regalo de la salvación. Otros lo rechazan. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta es la fe salvadora. También tenemos otro tipo de fe, la fe viva o la fe práctica para el día a día. Después de aceptar a Cristo tenemos una fe firme que nos hace confiar en Dios en cualquier circunstancia, entendiendo que en Dios estamos seguros. Este tipo de fe la necesitamos para avanzar a pesar de las pruebas y las tormentas de la vida. Y esta fe también viene al conocer la palabra de Dios. Luego tenemos el don de fe. Este tipo de fe es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:7 leemos, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Es don sobrenatural del Espíritu Santo. Esta fe es ejercitada en la iglesia mediante milagros, señales y otras manifestaciones del Espíritu Santo. Y por último tenemos la fe como creencias. Esto es tener fe en el contenido de lo que creemos. Por ejemplo, creemos en Jesús y en el Evangelio, pero también debemos creer en la doctrina que lleva el Evangelio, creer en las verdades de la palabra de Dios. Muchos dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no creo en lo que dice la Biblia. Yo creo en Dios a mi manera.
Creen en Dios, pero no creen en la palabra de Dios, en la doctrina que está en la Biblia. Debemos tener fe en Dios, fe en la obra de Jesús en la cruz y fe en la palabra de Dios, las doctrinas. Creer que todo eso es palabra de Dios. Amén. Dicho esto, vamos a ver, como hemos dicho, un elemento importante de la fe. Y ese elemento importante de la fe es el conocimiento. Yo creo que es el más importante. No podemos creer ciegamente en alguien que no conocemos. Amén. Ni podemos aceptar algo desconocido. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra. Al oír la palabra, que esto es equivalente a estudiar la palabra, en aquellos tiempos la gente oía la palabra porque no todos tenían una Biblia. Iban a la sinagoga, al templo y oían leer la palabra. Esto quiere decir estudiar la palabra. Vamos aprendiendo cuando nosotros estudiamos la palabra que Dios no miente, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios quiere nuestro bien, que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todo este conocimiento hace crecer nuestra fe. Amén. Nadie se fía ciegamente de lo que dice un desconocido. Viene alguien que yo no conozco de nada y me dice algo, me dice que confíe en él y yo no puedo confiar en esa persona porque no la conozco. Yo no sé si me va a fallar, si lo que dice es verdad, si lo que dice es mentira. Pero si viene alguien y me dice algo y yo conozco a esa persona, viene Pepe, por ejemplo, me dice algo, yo conozco a Pepe, yo sé que puedo confiar en él, que me va a hablar con verdad. Entonces yo puedo fiarme de esa persona. Amén. Y esto crea emociones positivas hacia esa persona. Yo me siento seguro cuando él me habla. Yo me siento en paz sabiendo que él no me va a fallar. Yo me siento fuerte sabiendo que Dios es mi fortaleza. Por eso debemos conocer a Dios para poder fiarnos de Dios, para poder confiar en Dios. Ahí está la importancia de conocerle a través de la palabra. El conocimiento nos lleva a confiar en Dios. La persona que se ha arrepentido y se ha entregado a Cristo de verdad debe confiar en que todo lo que dice Dios en su palabra es verdad. Debe confiar en que todos los principios de vida que Dios nos dejó en la palabra son para nuestro bien. Amén. La salvación es algo que comienza cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Cristo como nuestro Salvador, pero también continúa toda la vida. Por eso dice la palabra que la salvación es algo en lo cual nosotros debemos ocuparnos con temor y temblor. Y la forma de cuidar o ocuparnos de esta salvación es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Por eso debemos conocer cada día más a Dios a través de la palabra. Ahí está la clave. Aparte de tener tiempo de oración, claro, pero a través de la palabra nosotros fortalecemos ese vínculo, esa amistad, esa relación con Dios, esa relación de confianza, de amistad, de fe. Ahora, la fe es algo que debe crecer en nosotros a medida que vamos avanzando en el caminar cristiano. Hemos escuchado la frase que la fe es como un músculo que se va desarrollando. Cuando vas a un gimnasio no vas a desarrollar músculo de un día a otro. Todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo y ese tiempo muchas veces es doloroso. Hay que ejercitar, hay que trabajar el músculo. Así funciona la fe y para ejercitar la fe uno debe pensar, debe hablar y debe actuar de determinada manera. Debe actuar, debe pensar y debe hablar en sintonía a la palabra de Dios. Amén. Como dice Hebreos 11:19, también hablando de Abraham, pensando que Dios era poderoso para levantar de los muertos. Ahí vemos que Abraham tenía una manera de pensar acerca de Dios. Abraham pensaba que Dios era capaz de levantar de los muertos, porque Abraham conocía a Dios y Abraham sabía que Dios era capaz de levantar a un muerto, de darle vida a un muerto. Amén. Y Romanos 4:20 dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Ahí vemos la obra de la fe, dio gloria a Dios. La fe es una actitud, es vivir en sintonía con la palabra de Dios, con lo que creemos de Dios. Ahora, el origen de la fe es Dios,
pero no dijimos que era la palabra. Recordemos que la palabra y el Espíritu Santo siempre obran juntos. Uno lee la palabra, uno intenta y pone empeño en obedecer la palabra y el Espíritu Santo despierta la fe en nuestro corazón en respuesta a nuestra actitud. Porque recordemos que la palabra de Dios es algo vivo y esa vida fluye en nosotros cuando nosotros obedecemos la palabra. Como dije, una actitud que está en sintonía con la palabra de Dios. Muchos oran y dicen, Señor, auméntame la fe, pero su manera de hablar es negativa. Ellos tienen pensamientos y su manera de hablar es no puedo, no tengo, no valgo, no soy capaz. Se quejan todo el tiempo. Su actitud es contraria a la palabra de Dios. Ahí hay un cortocircuito. Creen una cosa y manifiestan otra. Por eso nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones deben estar en sintonía con lo que nosotros creemos. ¿Crees que Dios es poderoso para hacer un milagro en ti? Amén, Dios es poderoso. Pero luego yo oro y digo, Señor, tú eres poderoso para hacer esto en mí. Y al rato yo estoy quejándome. Y le hago más caso a lo que me dijo el médico que lo que dice la palabra. Yo oro a Dios para que me saque de esta situación y luego al rato me escuchas hablando, nunca voy a salir de esta. No puedo, no valgo, no tengo. O sea, hay un cortocircuito, no estamos actuando en base a lo que creemos. Hay que creer y actuar en base a lo que estamos creyendo. Si conocemos a Dios a través de la palabra, conocemos a Dios, que Dios es poderoso, mi vida debe fluir en esa línea, en que Dios es poderoso. Entonces yo no puedo temer a ninguna situación porque sé que el Dios que está conmigo es poderoso. Amén. El reino de los cielos al cual nosotros pertenecemos debemos andar por fe. Dice la palabra, por fe andamos, no por vista. Yo puedo ver una cosa, pero debo creer otra cosa. Amén. Y esta fe la debemos mantener cada día. El enemigo quiere apagar nuestra fe. Sabe que un cristiano débil en la fe es un cristiano débil en todas las áreas de su vida. Dice la palabra en Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué la palabra ahí dice apagar? ¿Por qué no dice detener o parar los dardos de fuego? No sé dónde leí esto, pero había una costumbre entre los romanos. Antes de ir a la guerra, ellos dejaban sus escudos, era un escudo de madera con un centro de metal, y ellos dejaban sus escudos toda la noche sumergidos en agua. Al otro día, al ir a la guerra, esos escudos estaban empapados en agua. Entonces, al impactar los dardos de fuego, las flechas de fuego, se apagaban. No ardían los escudos. Era una forma de apagar, de que ese fuego no consumiera los escudos. Y cuando habla del escudo de la fe con el que podéis apagar, hace referencia a que nuestro escudo, nuestra fe, debe estar bien empapada en la palabra de Dios. Amén. Nuestra fe debe estar bien sumergida, bien empapada en lo que es la palabra de Dios, para poder apagar o detener o neutralizar los ataques del enemigo. Para mantener la fe debemos mantenernos también ocupados en todo lo relacionado con las cosas de Dios. Debemos procurar relacionarnos con personas de fe, no con personas que siempre están hablando negativamente, porque van a apagar nuestra fe. Podemos hablar para predicarle o para ayudar a una persona de este tipo, pero por lo general tenemos que relacionarnos con personas de fe, que aumenten, que nos contagien de esa fe. Debemos leer las historias de la palabra, de estos hombres y mujeres de fe, de Abraham, de Moisés, de Elías. Como dije, debemos hablar en fe, debemos pensar en fe, actuar en fe. Debemos tener comunión con Dios en oración, debemos servir en la iglesia en todo lo que podamos. Todas estas cosas mantendrán nuestra fe viva, nuestra fe despierta. Amén. Y por último, ¿qué efecto tiene la fe? La fe provoca en nosotros y en la iglesia el poder de Dios. Recordemos la mujer, aquella que tenía una enfermedad, se acercó en fe, tocó el manto y fue sana.
La fe en Dios activa el poder de Dios en nuestra vida, activa el poder de Dios en medio de la iglesia. La fe nos da fuerza también para soportar la prueba, para esperar la respuesta de Dios. Recordemos que Hebreos 11 habla de gente que no recibió nada, pero esa fe les hizo aguantar, pensando en la promesa, pensando en esa vida nueva que obtendrían luego de partir de esta tierra. Muchos mártires, muchas personas que han sufrido persecución, que han sido muertas por causa de Cristo, su fe les dio esa fuerza para seguir adelante y para no negar a Cristo. Para eso necesitamos la fe. La fe nos protege, como hemos dicho, del enemigo. La fe hace que nuestras oraciones lleguen al trono de Dios. Una oración sin fe es simple palabrería. Esa oración no llega ni al techo de casa. Amén, dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada, dice Santiago. Es de vital importancia la fe en medio de la iglesia. La persona, concluyendo, la persona se arrepiente y cree en Jesucristo, la persona es salva, pero luego debe vivir por fe. El reino de los cielos al cual nosotros pertenecemos viene a ser como el mundo del revés. El mundo dice, yo tengo que ver para creer. Resulta que aquí en el reino de los cielos nosotros debemos creer para después ver. Amén. Jesús le dijo a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y Dios quiere manifestar su gloria de diferentes maneras en medio de la iglesia. Pero debemos creer que Dios puede hacerlo. Fuimos salvos un día, creímos en Jesucristo, creímos en ese mensaje de salvación, nos arrepentimos, procuramos ser santos cada día, procuramos apartarnos de todo aquello que no le agrada a Dios, pero también debemos dar un paso más y atrevernos a creerle a Dios un poco más. Amén. Dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. No es fácil ver algo donde no lo hay. Es fácil ver salud donde hay enfermedad. Es difícil, ver salud donde hay enfermedad. Ver abundancia donde hay escasez. Pero la fe es así, ve cosas que no son. Como dice la palabra de Moisés, se mantuvo como viendo al invisible. Yo puedo ver mi nevera vacía con los ojos carnales, con los ojos físicos, pero por los ojos de la fe yo la puedo ver llena. Yo puedo ver a Dios supliendo cada día en mi vida, porque Dios lo prometió, que Él suplirá todas nuestras necesidades, no nuestros deseos, ni nuestros caprichos, ni nuestros lujos, pero sí todas nuestras necesidades. Entonces yo debo aferrarme a la fe. Señor, yo veo esto en mi cuerpo. El médico me dijo esto, pero yo por fe declaro otra cosa. Al final se hace la voluntad de Dios, pero nuestro trabajo es creer, porque la fe honra a Dios. No hay nada que honre más a Dios cuando nosotros le creemos, cuando depositamos nuestra confianza en Él. Dios se alegra y Dios quiere hacer milagros, quiere moverse en medio de la iglesia. Él está deseando manifestar su gloria y su poder a nivel personal y a nivel de iglesia. Pero debemos atrevernos a creer en Dios. Amén. En cierto momento Jesús llega a Nazaret y dice la palabra que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Me impacta este pasaje porque veo a Jesús, el Dios Todopoderoso, hecho hombre, no pudiendo hacer algo. Dice, no pudo. El que todo lo puede, ahí no pudo. Porque la ignorancia, la incredulidad de la gente limitó su poder. Todo lo contrario lo vemos en la mujer que tocó el manto. Por eso debemos vivir en fe. Y la única manera de hacer crecer la fe en nuestro corazón es leyendo la palabra, estudiando la palabra, meditando en la palabra y haciendo la palabra parte de nuestra mente y nuestro corazón. Llegar a pensar y hablar como Abraham, por ejemplo. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya muerto. Él vio su cuerpo que ya no respondía, que ya no había opciones de tener un hijo.
Pero dice que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios, creyendo que Dios era poderoso para hacer aquello que había prometido. Si Dios nos prometió algo, hay que creerlo. Hay que creerlo, hay que decir, Señor, yo creo. Yo te alabo, yo te glorifico, da igual lo que mis ojos vean. Da igual lo que mi corazón sienta. Porque no se trata de sentimientos la fe. Se trata de una actitud. Amén. Es difícil ir en contra de los sentimientos, de los pensamientos. Pero esto se ejercita cada día. Amén. Imitemos a esas personas de fe, de la palabra de Dios. Leer esas historias de Abraham, de Moisés, de Elías. Eran personas como cualquiera de nosotros. Y le creyeron a Dios. Nosotros también podemos creerle a Dios, pero vivimos en una sociedad que es la sociedad de la queja. Todo el mundo se queja por todo y eso nos contagia muchas veces. Y el cristiano debe tener una actitud diferente en medio de la sociedad. Ay, es que las cosas, yo también muchas veces hablo así, las cosas están mal, no hay, no se puede. Pero debe ser otra la actitud del creyente. Bueno, mira, falta trabajo, pero yo tengo a Dios que Él suple todas mis necesidades. Eso debe escuchar la sociedad de nosotros. Amén.